Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os regocijéis. Entonces, Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Las últimas predicaciones se han basado en los temas de depender de Dios y descansar en Dios. Y hoy quiero hablar del tema de regocijarse en Dios. Entonces, pueden ver que es una serie de sermones sobre las emociones en Dios. Hablamos de depender de Dios, de descansar en Dios, y hoy quiero hablar de regocijarse en Dios. Regocijarse en Dios. Como dice aquí, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo que os regocijéis. Tal vez, mis hermanos, la primera mención a regocijarse, a gozarse o alegrarse en Dios, que se encuentra de manera directa en la Escritura, está en Deuteronomio 12. Les pido que vayamos allá. Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12, el verso 5 al 8, dice así: Mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, por su habitación buscaréis y allá vendréis. Y allí traeréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primogénitos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y alegraros eis en toda obra de vuestras manos, vosotros, vuestras casas, en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces ahí habla de alegrarse, amén. Dice que se alegrarán en Dios, se alegrarán en lo que Dios los bendijo, se alegrarán en llevar esa ofrenda allí a ese lugar, en llevar sus sacrificios, sus holocaustos, sus diezmos, sus ofrendas voluntarias, todo esto, y ellos van a alegrarse en Dios, van a comerse esa carne, van a participar de un buen tiempo. Y entonces, hermanos, según este pasaje y el versículo de Filipenses que leíamos de entrada a este mensaje, hay una verdad sencilla, y es que Dios manda y que uno puede y que uno debe alegrarse, gozarse o regocijarse en Dios. Amén. Y eso denota tanto en las instrucciones de Pablo a la iglesia de Filipos como en estas mismas palabras de Dios para el pueblo a través de su siervo, y que les manda a alegrarse en él. Amén. En Filipenses, el apóstol Pablo instruye a la iglesia para que se alegre en el Señor. El mismo Pablo estaba en prisiones, estaba prisionero, y expresa que aún allí en esas prisiones, él se alegraba en el Señor y mandaba a ellos, o los invitaba a que se regocijaran en Dios. Ahora volvamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 14. Y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, osan más atrevidamente hablar la palabra sin temor. O sea que ahí, a pesar de que él estaba preso, ellos se atrevían a hablar con más ánimo la palabra del Señor. Y Filipenses 3:1 dice así: Resta, hermanos, que os regocijéis en el Señor. O sea, a pesar de todo, de todas las dificultades, de todos los problemas, de que yo estoy en la cárcel, de lo que estoy pasando, resta o no queda sino que nos regocijemos en el Señor. Amén.
El texto de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 12, volvamos allá, Deuteronomio 12, el texto de Deuteronomio se refiere al gozo que el pueblo tendría el día que entraran en la tierra, y hay instrucciones sobre cómo deberían de gozarse o alegrarse en Dios. Es decir, Dios les dice la forma en que ellos se tienen que gozar o se tienen que alegrar. Hay en Deuteronomio 12, mira el versículo 8. No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada uno como le parece, cada uno lo que le parece. Entonces, lo primero, hermano, que podríamos ver es que no se puede uno gozar en Dios como a cada quien le parece. Y lo segundo es que no puede ser en cualquier lugar, como dice el versículo 11. Y entonces al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí traeréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas de vuestras manos, toda elección de vuestros votos que hubiereis prometido a Jehová. Y alegraros delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que estuviere dentro de vuestras puertas, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, mas en el lugar que Jehová escogiere, en una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y hallaréis todo lo que te mando. Entonces, mis hermanos, dos puntos muy importantes. Respecto al gozo, a la alegría, a regocijarse en Dios o en las cosas de Dios. Primero, que gozarse en el Señor no es como cada uno le parezca. No es según a cada uno lo quiera hacer. Como dice el versículo 8, no haréis como venimos haciendo, como a cada quien le parece. Entonces, me imagino una aplicación para el día de hoy. Es que alguien dirá, bueno, voy a ir a alegrarme en el Señor tomándome unas cervezas. Es que eso no es como a usted le parezca. Eso no es como a cada quien le parezca. Amén. Voy a ir a alegrarme en el Señor apostando en el casino. O voy a ir a alegrarme en el Señor haciendo chistes de los minusválidos y los desvalidos. O me voy a ir a alegrar en el Señor dañando la naturaleza, haciendo un incendio en el monte. Usted sabe que hay gente que le gusta pirómanos, prender el fuego y se emocionan con eso. Voy a alegrarme en el Señor yendo al bar. No, eso no es alegrarse a la zona de tolerancia, eso no es alegrarse en el Señor. No es como a usted le parezca. No es como usted quiera o piense que se tiene que alegrar, no, el Señor. La palabra dice, no va a hacer las cosas como a cada uno le parece. Él está diciendo cómo se tienen que alegrar en Él. ¿Cómo es que deben de alegrarse en Él? Esas otras son alegrías efímeras, son locuras. Mire Hebreos 11, 24 y 25. Hebreos 11. Capítulo 11, versículo 24 y 25. Por fe, Moisés hecho ya grande, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por fe, Moisés hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Entonces, ese parece un buen título para una predicación. Las comodidades temporales del pecado. Entonces, mis hermanos, no es como uno quiera, porque esas son locuras o alegrías efímeras. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusó las comodidades temporales del pecado, porque eso es efímero, temporal. Y no son para alegrarse en Dios, sino para alegrarse en la carne. Proverbios 21, 17 dice, hombre necesitado será el que ama la alegría,
y el que ama el vino y el ungüento no enriquecerá. Entonces, por ese versículo que habla de alegría, parece claro que hay una alegría buena y una alegría mala. Hombre necesitado el que ama la alegría, y el que ama el ungüento y el vino no enriquecerá. Entonces hay una alegría buena y hay una alegría mala. Hay una alegría en el Señor y hay una alegría en la carne. Amén. Hay una alegría en las cosas de Dios y hay una alegría en las cosas de este mundo. Y Dios nos manda es alegrarnos en Él, regocijarnos en Él. Dios no nos manda alegrarnos en este mundo, ni regocijarnos en este mundo, ni regocijarnos y alegrarnos en la carne, sino alegrarnos en Él. No nos manda que nos regocijemos o nos alegremos en lo efímero de este mundo, en lo pasajero de este mundo, sino que nos regocijemos y nos alegremos en lo eterno. En lo que es eterno, no en lo que es pasajero, no en las cosas de este mundo que pasarán, sino en lo que permanece. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Así que gozarse en el Señor no es como a cada uno le parezca que piensa que tiene que alegrar. Es como Dios manda que nos alegremos en Él. Y por otro lado, hermano, gozarse en el Señor no se puede hacer en cualquier lugar. Hay, como decía en Deuteronomio 12, vuelvo a leer, en el versículo 13, guárdate que no ofrezcáis tu holocausto en cualquier lugar que viereis, mas en el lugar que Jehová escogiere. No es en cualquier lugar, es en el lugar que Dios escogiere. Así que para una aplicación en el día de hoy, la gente no puede decir, voy a gozarme en el Señor en la cantina. No puede. No es el lugar que Dios ha escogido. O me voy a gozar en el Señor en el estadio cantándole al Medellín o al Nacional. No, eso no es alegrarse del Señor. Ahí se va a alegrar en su carne o en su equipo de fútbol. Pero en eso está alegrando el Señor. Ah, me voy a alegrar en el Señor yendo a un mitin político. No, ahí se está alegrando en su político, en su partido político, pero no se está alegrando en el Señor. Entonces, mis hermanos, no es el lugar que uno quiera. Voy a gozarme en el Señor en el concierto de un equipo, de un reggaetonero, de un cantante, ¿cómo se llama el que dije ahora? De Belé, que es el artista más infiel de todos los reggaetoneros que hay, pero van y se alegran allá escuchando a ese hombre. O de Morat, o de Damas Gratis, o cualquiera de esos conciertos que hay. Ahí sí, eso no es alegrarse en el Señor. Ahí van a pelear y a discutir y a pelear unos con otros. Todos esos grupos. Yo debo informarme para predicar. Amén. Entonces, hermano, eso no es alegrarse en el Señor. Eso es ir a gozarse ahí en su carne. Es ir a gozarse en lo que les gusta, pero no alegrarse en el Señor. Y no es en el lugar que el Señor dice que hay que alegrarse. Yo no me alegro en el Señor en la excursión de la empresa. O yo no decía algunos alegrarán en el Señor en la excursión de la empresa. Yo no me alegro en el Señor en la excursión de la empresa. Yo no me alegro en el Señor, hermano, en todas esas cosas, porque eso era gozarse o alegrarse en la carne, en sus infidelidades, en sus bajos deseos, pero no gozarse en el Señor. El Señor requiere un lugar, y el lugar que Dios aprueba es el lugar que necesitamos. Podrá ser su casa, podrá ser el templo, podrá ser en el parque, podrá ser en la naturaleza, no sé, pero es un lugar que Dios apruebe. Y un tercer punto, hermanos, muy interesante, es que gozarse en el Señor tiene que ver con la obra de nuestras manos. Vea que Él dijo ahí, lleven los holocaustos, lleven los sacrificios, lo que ustedes hicieron con sus manos. La obra de sus manos. Gócense en mí, en la obra de sus manos. Entonces, hermanos, no es gozarnos en lo que hizo otro. No es gozarnos en la obra de otro, es gozarnos en lo que Dios nos ha permitido hacer con nuestras propias manos. Es decir, uno no se alegra por alegrarse, uno se alegra en lo que lleva a Dios como sacrificio, que es la obra de nuestras manos. El gozo del Señor no tiene que ver con alegrarse porque a otro le fue mal. No es alegrarse porque a mí sí me quieren y a otros no. Eso no es alegrarse en Dios. No es alegrarse porque no me atraparon en mis falsedades o porque me gané algo sin merecerlo. Eso no es alegrarse en el Señor. Ahora mire, Proverbios
capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuera dulce a tu alma, consejo te guardará, inteligencia te conservará, para escaparte del mal camino, del hombre que habla perversidades, que dejan las veredas derechas por andar por caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en malas perversidades. Hay gente que se alegra haciendo el mal. Hay gente que se huelga, se alegra en lo malo, en las perversidades. Entonces eso no es alegrarse en el Señor. El gozo del Señor no es alegrarse haciéndole el mal a nadie. Mucha gente se alegra si a ellos les va bien y a otros les va mal. Y creo, hermanos, que eso se puede ver, por ejemplo, en los hermanos. Había un niño, bueno, hay muchos niños, pero hablemos de uno, que no quería a su hermanito pequeño, y entonces cuando lo cargaba le daba tantos besos y lo molestaba tanto hasta que lo hacía llorar. Como si le gustara ver sufrir al hermanito. Y con eso ya me miran a mí. Esa alegría no es de Dios, es una alegría de la carne. ¿Y qué pensará ese niño? Ya está chillando, ahora me van a poner atención a mí. Eso es alegrarse porque el otro está triste. Y recuerdo, hermano, una serie de televisión que estuve también mirando y consultando, que se llamaba La Familia Ingalls, donde había es muy buena, pero había una niña mala. Es muy buena, pero había una niña mala, muy mala. Había una niña mala que se llamaba Nellie Olson. Y esa niña era la que hacía llorar a Laura Ingalls, con todas sus maldades, porque esa Nellie Olson le gustaba hacer maldades. Y le gustaba hacer maldades a los otros niños. Y ella era feliz, viendo que los otros niños lloraban o estaban tristes. Y entonces ya la miraban a ella. Y hay un capítulo en especial que ella está montada en el caballo de Laura, en una yegua, y se cayó. Y le hizo creer a Laura que había quedado sin poder moverse, que había quedado inválida. Entonces Laura no hacía sino llorar, porque era la yegua de ella. Entonces la subieron en una sillita de ruedas y la niña esta, Nellie Olson, le decía, cójame eso, tráigame eso. Y era feliz viendo que Laura le obedecía. Y los que veíamos el programa éramos enojados. Pero ¿cómo no se va a dar cuenta? No se da cuenta porque ella estaba muy contenta viendo al otro humillado. Y hay gente que se alegra haciéndole mal a los demás. Y hay gente que se alegra viendo que los demás están por debajo de ellos. Viendo que ellos tienen el poder de controlar a los otros. Entonces ahí les dejo para que terminen de ver ese capítulo. Mire Proverbios 17:5. Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Y el que se alegra en la calamidad ajena no será sin castigo. Ahí está. Que se alegra en la calamidad ajena no será sin castigo. Entonces, mis hermanos, uno se alegra en la obra de sus manos, pero no en que le vaya mal al otro, o en que el otro trabaje menos, o en que el otro no pueda hacer las cosas. Uno se alegra en lo que uno le puede llevar a Dios. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire Gálatas 6:4. Gálatas capítulo 6, verso 4. Gálatas capítulo 6, verso 4. Así que cada uno examine su propia obra y en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse y no en otro. Gloríese, alégrese en la obra de sus manos.
no en que al otro le vaya mal, no en que el otro haya hecho menos, no en que el otro le tenga que obedecer. Así, mis amados hermanos y hermanas, entiendo que el gozo del Señor no es alegrarse en lo que uno quiere o como uno quiera hacerlo, a la manera que uno quiera. El gozo del Señor no es gozarse en el lugar que uno quiera, donde uno quiera, de la forma que uno quiera. Y el gozo del Señor no tiene que ver con la desgracia del otro, ni tiene que ver con las fantasías y alegrías efímeras. El gozo del Señor tiene que ver con hacerlo como Dios quiere, en el lugar que Él quiere, gozarse en lo eterno y bendiciendo a los demás. Puede decirle gozo, alegría, regocijo, como usted le quiera decir. Pero eso tiene que ver con gozarse en el Señor. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros tendrá que gloriarse en Dios y hacerlo en el lugar que Dios quiere que lo hagamos. Vamos a mirar Filipenses, que es el libro del gozo, la carta del gozo. Y solamente, hermano, alcanzamos a mirar el capítulo 1, porque toda la carta habla de alegrarse en el Señor. Pero solamente miremos el capítulo 1. Y miremos qué nos dice Filipenses respecto a gozarnos en el Señor. Capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios toda vez que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Con gozo. Entonces, lo primero, hermano, gozarse en Dios tiene que ver con orar. Orar. Porque dice que está orando con gozo. Orar. Siempre en todas mis oraciones con gozo. Es decir, que uno debe de orar y cuando uno ora, debe de haber gozo. Uno no debe estar orando con rabia porque es un pecado. No debe estar orando con enojo porque es un pecado. ¿Cómo va a estar usted orando con enojo si es pecado? Uno no debe estar orando con resentimiento porque es pecado. ¿Cómo va a orar con resentimiento si es pecado? Uno cuando ora, ora con gozo, con alegría, con regocijo. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente que no se está gozando en el Señor? Pues que no están orando. Mire cómo es de sencillo. ¿Por qué no se están gozando en el Señor? Porque no están orando. Están más bien hablando del hermano que orando por el hermano. Entonces, si están hablando del hermano y hablando del hermano, hablando del hermano, ¿qué llegó? Rabia, resentimiento, enojo, ira, porque hablan mucho, pero no oran nada por el hermano. Si oramos por el hermano, por la hermana, hay gozo. Porque se ora con gozo. La oración debería de ser una oración gozosa. Yo me gozo con el hermano que le salió un nuevo empleo. Me gozo con el hermano que compró una casa. Me gozo con la hermana que está sirviendo en la obra. Me gozo con el hermano que puso un negocio. Me gozo con el joven que pasó a la universidad. La oración nos ayuda a estar gozosos. Estar murmurando y hablando mal de los hermanos y chismoseando nos ayuda a estar aburridos, tristes, enojados. Ahí no hay gozo. ¿Por qué no hay gozo? Porque no hay oración. ¿Por qué los políticos viven peleando y se viven tirando? ¿Será que los políticos oran por ellos? No oran. Viven estirando y matándose, comiéndose los unos a los otros. Si ellos oraran por el contrario, hasta le darían la mano, pero no pueden. Porque lo que hacen es vivir dañándose y destruyéndose. ¿Qué dice la Biblia? No se coman los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Una iglesia en oración es una iglesia gozosa. Una iglesia murmurando es una iglesia enojada, airada. Ahora mira el versículo 18. Bueno, podemos leer desde el versículo 14. Y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, osan más atrevidamente hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad, aún por envidia y porfía predican a Cristo, mas otros también de buena voluntad. Aquellos por contención anuncian a Cristo, no sinceramente,
pensando en añadir mayor apretura a mis prisiones, mas otros por amor, sabiendo que yo estoy puesto por defensa del evangelio. ¿Qué hay pues? Esto no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me huelgo y aún me holgaré. En esto me gozo y aún me gozaré. En esto me alegro y aún me gozaré. ¿Por qué? Cristo está siendo predicado. Cristo está siendo predicado. Una iglesia gozosa es una iglesia que está predicando, que está anunciando el evangelio. Ahora hablábamos que era el evangelio. Cristo Jesús vino a morir por los pecados de todos. Entonces, si usted no predica el evangelio, no va a estar gozoso. Si usted no predica la palabra, no va a estar gozoso. Gozarse en Dios es predicar el evangelio. Por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y de esto me regocijo. Pablo dice, unos predican a Cristo por envidia, por peleas, otros predican a Cristo por amor, de buena conciencia. Lo importante para mí es que Cristo está siendo predicado. Así, mis hermanos, nos alegramos en que se predique el evangelio de Cristo. Una iglesia que no predica el evangelio, que no sale a la calle, que no tiene misiones, es una iglesia triste y enojada. Nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestro aliento es que Cristo siga siendo predicado. Ayer, para la gloria de Dios, predicábamos con el hermano Román, con otro hermano allí en el parque. En la zona peatonal nos cerraron la calle y por ahí no pasan carros. Pusieron una baranda aquí y otra acá y ahí únicamente habían personas. Y ahí nos paramos a predicar. Y era un gozo, hermano, predicar el evangelio en ese lugar. Era gozo porque predicábamos la palabra, gritábamos de la salvación, repartíamos folletos y le gritábamos a la gente que Cristo Jesús era el Salvador y que la sangre de Jesucristo fue derramada por sus pecados. Amén. Que era necesario creer al evangelio. Y era un gozo predicar ahí en la mitad de la calle. Aleluya. Así que, hermanos, yo me gozo que se esté predicando el evangelio en Barbosa. Yo me gozo que el hermano Luis Fernando esté predicando el evangelio en las calles de Barbosa. Yo me gozo que el pastor Iván Acevedo esté predicando el evangelio en las calles de Marinilla. Y todavía llama y pregunta, ¿quién va a subir aquí a acompañarme a predicar en la calle? ¿Quién va a venir a ayudarme a predicar en la calle? Yo me gozo en que todavía haya gente predicando el evangelio de Cristo. Yo me gozo que en Montenegro eligieron a John Edward de pastor de la iglesia, que predique el evangelio y que salga a la calle a predicar. Porque cada iglesia que hay en un lugar es un testimonio evangélico, es un testimonio evangelístico. Hermanos, yo me alegro que al hermano José Luis lo invitaron a predicar en Montenegro la próxima semana. Me alegro que el hermano Arnulfo está predicando en Cali. Me alegro que mi hijo Andrés está predicando en las calles de Miami y aún apoya la predicación en la iglesia allá en Miami. Yo me alegro, hermano, que haya gente predicando el evangelio. Uno lo haremos en la calle, otros lo harán por redes sociales, otros lo harán con los amigos, otros con los vecinos, pero el evangelio que siga siendo predicado. Si no predicamos el evangelio, vamos a estar tristes, estar aburridos. Una iglesia gozosa es una iglesia que predica, amigo, Cristo murió por tus pecados. Amén. Ven a Cristo, vecino. Yo no sé, el vecino me escucha. El vecino dice, yo abro la ventana para escucharlo. Vecino, ven a Cristo. Cristo te llama. Predique el evangelio. Y eso da gozo. Amén. Pero usted imagina que peleándonos unos con los otros. Mordiéndonos los unos a los otros. Ay, hermano. La iglesia que no predica, que no gana almas. Hablando de fútbol y de política. No, hermano, lo destruimos. Nos acabamos. Prediquemos el evangelio, ese es el llamado que nos dio el Señor Jesucristo. Ese es el llamado que nos dio. Y si hay algunos que estén predicando de mala conciencia, bueno, allá ellos, que Cristo siga siendo predicado. Debo alegrarme en que el evangelio de Cristo sea predicado. Ahora miremos 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si viviera en la carne, esto me da fruto de trabajo. Sin embargo, lo que escogeré, yo no lo sé. Porque por ambas partes estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Mas el quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros.
Y confiando en esto sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Ahí está el gozo. En la fe. Para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde más en Jesucristo el motivo de vuestra gloria en mí, por mi venida otra vez a vosotros. Así que gozarse en Dios tiene que ver con visitar a los hermanos, con tener comunión con los hermanos. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy en la cárcel, estoy en prisión. No sé, si a lo mejor parto y me voy con Cristo, es mejor. Pero es más provechoso si voy y los visito. Si salgo de acá de la cárcel y voy y los visito. ¿Por qué? Para el gozo de ustedes en el Señor. Para que nos gocemos en el Señor. Y estemos todos juntos, alabando y glorificando al Señor. Y para que ustedes vean que el motivo de su gloria no soy yo, sino Jesucristo. Porque Él dice ahí, para que abunde más en Jesucristo el motivo de vuestra gloria. Ustedes desean que yo vaya, pero cuando yo llegue voy a hablar de Cristo. Ahora, hermanos, Él está diciendo que ellos se gozarán en la fe si Él no parte con el Señor y logra visitarlos. Y es necesario que no se añada tristeza sobre tristeza. Es necesario que el líder siga buscando la forma de visitarlos, de encontrarse con ellos. Pablo está en prisiones, pero les recuerda que será un gozo poder ir de nuevo a visitarlos. Mis hermanos, cuando vamos a Montenegro, los hermanos nos reciben con abrazos, con lágrimas algunos. Vemos cómo sus hijos han crecido. Cuando vamos a los Estados Unidos nos invitan a comer. Algunos viajan largas distancias para poder escuchar la palabra. En Cali, el pastor Arnulfo nos prepara sopa de mariscos, una delicia. Nos gozamos en el Señor. Cuando vamos al Amazonas, es un verdadero gozo poder ministrar la palabra. Y nos dan sancocho de gallina, pirarucú, casabe y mojojoy. Y es un gozo verdadero poder estar allí con los hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo y decir, aunque nosotros somos los que los visitamos, que Jesucristo sea el motivo de nuestro gozo. Para que abunde más en Cristo Jesús el motivo de nuestra gloria, por mi venida otra vez a vosotros. Que el motivo de vuestro gozo no sea mi visita, sino que sea la salvación en Cristo. Sea que ahora tenemos el Evangelio de la salvación. Que ahora andamos en la congregación de los justos y no en la comunión de los malvados. Y algo muy importante, mis hermanos, para concluir, es saber que Pablo no logró visitar la iglesia de Filipos. Él murió antes de visitarlos. Aunque era su deseo, él partió antes. Y él deseaba ir allá y gozarse con ellos, pero no logró visitar la iglesia. Tenía el deseo de ir y gozarse con ellos. Como alguien que está en prisión, que dice, cuando salga voy y me gozo con ustedes. Pero aunque no lo pudo hacer, se gozaba de que un día se reuniría con ellos. Y esto finalmente es gozarse en la esperanza futura. Porque uno también se puede gozar en la esperanza. El gozo del Señor no es solamente el actual trabajo presente de nuestras manos en esta vida. Gozarse en el Señor, regocijarse en el Señor, alegrarse en el Señor, también tiene que ver con nuestra relación en el futuro. Con tener una idea de futuro. Esta semana alguien me decía, lo invito al gimnasio. Muchas gracias, es muy importante la salud en el cuerpo, pero me gusta más caminar al aire libre. ¿Por qué? Porque en el gimnasio es muy introspectivo. Empiezas a desabocar recuerdos en 4 paredes cerradas. Cuando caminas al aire libre, piensas en el futuro. ¡Ay! No había pensado en eso. Bueno, piénselo. Usted necesita una idea de futuro. No de estar concentrándose en usted mismo y en su pasado. Necesita pensar que hay más allá. Y gozarse en el Señor es gozarse que hay un futuro para nosotros. Que hay una esperanza para nosotros. Que hay una bendición para nosotros. Mire lo que dice 2, 16 y 17 de Filipenses. Reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme
en el día de Cristo, de que no he corrido en vano, ni trabajado en vano, para que yo pueda gloriarme, eso es gozarme. Y aunque yo sea sacrificado sobre el sacrificio de servicio de vuestra fe, me huelgo, me regocijo con todos vosotros. Él está pensando en el futuro. Y esto podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: retengan la palabra de vida, la palabra de Dios, retengan la fe y su vida cristiana, para que yo pueda gloriarme de eso en el día que me toque comparecer delante del Señor Jesucristo. Sigan sirviendo al Señor, que ese servicio es un sacrificio. Su servicio al Señor es como ese sacrificio que llevaban en el Antiguo Testamento. Y gócense en ese servicio. Tienen que dejar de disfrutar de este mundo y de esas alegrías pasajeras para servir al Señor y vivir en el sacrificio de Dios y gozarse en Dios. Y un día, aunque yo tenga que morir, mis propios sacrificios se juntarán a los de ustedes y llevaremos eso como una sola ofrenda delante del Señor y todos nos gozaremos en la unidad de la fe. Así es, hermanos, que no dejemos de trabajar para Dios. No dejemos de hacer la obra que Él nos ha demandado. Un día juntaremos todas esas ofrendas. Y aunque alguno de nosotros tenga que partir antes, todavía se juntará con la de los demás. Y la ofreceremos allá en el altar de Dios. ¿Y cómo será nuestro gozo, hermano? Nuestro gozo y gloria. Vamos a dar la gloria a Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, muchas gracias.